Muy buenas, estimados oyentes. Hoy iniciamos nuestra programación ¿Qué pasa en Miami? Con noticias muy importantes. Tengo el placer de estar con ustedes, Manuel Corao, junto con Casto Ocando. Saludos. Saludos. ¿Qué te parece la ciudad? Ha estado convulsionada los últimos 7 días. Sí, básicamente Miami es una ciudad en constante crecimiento, lo hemos visto desde hace más de 20 años. Siempre hay construcciones por todas partes. Hay zonas que antes no estaban ocupadas y ahora están llenas de construcciones nuevas. Eso pasa, por ejemplo, con la ciudad de Doral, ¿no? Pero cuando ocurren estos crecimientos, comienzan a ocurrir problemas como ha ocurrido en las últimas 2 semanas, diría yo, que un conflicto que ha generado, digamos, algunas consecuencias de tipo ambiental, ¿no? Y que están afectando a muchos de los residentes venezolanos en zonas como Doralzuela. A mí me llama la atención el hecho de que cada vez son más caras las casas y las previsiones para evitar desastres no se notan. Correcto, y a pesar de que este año se anticipaba como un año crítico, posiblemente con más efectos de inflación, con una reducción de los puestos de trabajo, este tema de la contaminación y de las de la reducción de la calidad, por lo menos del aire que la gente respira, va a añadir también un problema, porque esto puede significar un incremento de enfermedades de las vías respiratorias, lo cual es un tema preocupante, ¿no? Conversamos mucho sobre ese aspecto, pero háblanos tú con detalles qué está pasando en las zonas aledañas y en la misma ciudad de Doral. Es una cosa, Manuel, interesante porque se produce en un momento en que también se están registrando varios incendios de grandes proporciones en otras zonas de Estados Unidos. En el caso de Doral está ubicado en una zona en el noroeste de Miami que colinda con otra zona que se llama Medley, que es una zona fundamentalmente industrial, es una zona donde hay compañías de carga. Pero Medley es una zona muy reducida, muy pequeña en comparación con Doral. Es muy pequeña, pero alberga un tipo de industria que no está en Doral, pero que afecta por la cercanía. Y una de estas industrias es una compañía de procesamiento de basura, ¿no? De desechos sólidos. Hay una compañía, Covanta Energy, que utiliza los desechos sólidos de diferentes, incluso varias ciudades, y entonces a través de un proceso de quemado, un proceso tecnológico, lo convierte en energía eléctrica. Pero el residuo, digamos, de esta actividad es que genera una cantidad enorme de contaminantes que, por cierto, se agravaron ahora porque esas instalaciones para procesar esta cantidad de desechos sólidos sufrió un incendio tremendo a mediados de este mes, hace probablemente un poquito más de 10 días. Un incendio, Manuel, que se mantuvo por más de una semana. Hubo que el Departamento de Bomberos del Condado de Miami-Dade envió más de un centenar de bomberos para controlar y para acabar con el fuego. Y mientras se producía este fuego, se produjo otro accidente también en la misma zona, ¿no? Un accidente que no tiene nada que ver. Esta vez se produjo una gran explosión y luego un incendio que provocó... ¿Te refieres al de Medley? Sí, también, es la misma ciudad, pero en esta ocasión se trató de unos vehículos de carga, unos camiones grandes que estallaron por razones que todavía no se conocen. Ese proceso está en investigación. Todo eso, ambos accidentes están en investigación. Y como te digo, este segundo accidente, el primer incendio que se mantuvo por más de una semana generando una cantidad enorme de tóxicos, de toxinas, que por cierto provocaron que el condado prohibiera o suspendiera las clases en las escuelas de Doral, donde estudian muchos niños venezolanos o hijos de venezolanos, que suspendieran clases, ¿no? La escuela, una de las más grandes
O sea, la escuela Ronald así Reagan. sería el nivel de contaminación del aire, que se tomó la decisión de los dos principales centros de capacitación para estudiantes, suspendieron las clases. Y no solo eso, sino que se le ordenó a las familias residentes que evitaran salir, incluso los parques donde la gente va a hacer ejercicio, a caminar, etcétera. Hay 2 parques grandes en Doral, también fueron cerrados temporalmente porque la calidad del aire podía, al contrario, generar dificultades respiratorias, como comentamos al principio. Y bueno, este segundo accidente, como te dije, provocó 2 muertos y 3 heridos, uno de los cuales hubo que llevarlo, graves. muy grave, sí. Hubo que llevar a uno de ellos, hubo que venir un helicóptero para trasladarlo a un centro de tratamiento de traumas de este tipo, a través de helicóptero, etcétera. Pero lo que me llama la atención es que este accidente, estos 2 accidentes, cuyas causas aún todavía no han sido establecidas, coincide con esos otros accidentes o esos incendios, como el incendio, por ejemplo, en esta localidad en Ohio que se llama East Palestine, Palestina del Este, si cabe esa traducción. Coincidencia, ¿tú no crees? Bueno, este accidente de Ohio, que se descarriló un tren de 50 carros cargado de químicos, se produjo bastante antes, el 4 de febrero, pero generó todavía está generando una situación verdaderamente catastrófica, porque se trataba ya de químicos bastante contaminantes, ¿no? O sea, porque una cosa es que tú quemas basura, la basura genera un tipo de tóxicos, pero los químicos es otra dimensión. O sea, ya comienzas a provocar enfermedades mucho peores, ¿no? La respiración de químicos transformados por el fuego puede generar cualquier tipo, hasta cánceres, ¿no? Y enfermedades de la piel o las vías respiratorias, otra vez, ¿no? Puede hasta provocar lluvia ácida, ¿no? Los famosos desechos tóxicos. Y esta es una de las situaciones que se mantuvo totalmente fuera de control, y las autoridades tomaron una decisión que ha estado también bajo unas tremendas críticas. La decisión de controladamente, porque se incendiaron uno de los carros o varios de los carros que tenían químicos, pero habían otros carros de estas largas secuencias de 50 carros que todavía tenían líquidos adentro, no podían ser separados o movidos por la intensidad del fuego que estaba generándose. Entonces las autoridades decidieron, digamos, quemar esos químicos de una manera controlada, buscando evitar, obviamente, que el calor intenso se propagara y entonces se produjera una reacción en cadena, explosiones que convertían entonces a esos carros como en unas gigantescas granadas que luego lanzaran cualquier tipo de los pedazos de metal. La estimación era que si se producía una explosión en uno de esos trenes, podía producir metralla que podía estallar en todas direcciones hasta 1 kilómetro de distancia, ¿no? Y estamos hablando de un ferrocarril que pasa muy cerca del pueblo de East Palestine, un pueblo pequeño de 4.700 personas, pero ha habido toda clase de reacciones, porque hay gente que dice que quizá esta explosión controlada no hubiera sido necesaria, que además ha desatado todavía, ha incrementado todavía mucho más la presencia de tóxicos en el aire, y luego los habitantes están pidiendo una ayuda que no llega, o que no ha llegado de una manera ni rápida, ni presta, digamos, ni suficiente. Y ha habido también una cantidad de conflictos, porque hasta ahora ninguna de las grandes autoridades, excepto Pete Buttigieg, que fue que es el ministro de Transporte, porque se trata de un tema de transporte de trenes. Exacto. Hizo una visita muy rápida, ¿no? Pero ha habido críticas porque el organismo de desastres federal, que se llama FEMA, no ha prestado, digamos, con la diligencia debida la ayuda que se requiere, tomando en cuenta que los residentes han solicitado incluso moverse, porque tú ves las fotografías y los videos, la columna de humo que se eleva, básicamente está ahí
como si estuviera dentro del pueblo, ¿no? La gente quiere irse. Esto ha sucedido también en otras partes de los Estados Unidos por coincidencia, días antes o días después. Hay un segundo incendio también en Ohio, pero ya más cerca de la frontera con Pensilvania, una milla donde se incendiaron 7,5 acres, una cantidad bastante considerable, que requirió también que mantuvo durante varios días. Pero lo interesante de todo esto es que cuando tú buscas algún tipo de reacción de los grandes líderes del ambientalismo en Estados Unidos, comenzando con, por ejemplo, el premio Nobel Al Gore o el enviado especial para temas del cambio climático y de la contaminación ambiental, que es el exsecretario de Estado John Kerry, de la administración Biden, no hay nadie. ¿Y qué es la vida de John Kerry? Por cierto, está como desaparecido, ¿no? Bueno, John Kerry, que se mueve para todas estas conferencias internacionales, no ha hecho acto de presencia aquí. O sea, los grandes, las grandes voces que critican la contaminación de la industria carbonífera, etcétera, o de la otra, o de la inconveniencia de aprobar explotación petrolera en Estados Unidos, no han dicho esta boca es mía en estos casos. En Miami tampoco. Entonces, bueno, es un tema que efectivamente está afectando, pero muestra también las contradicciones, ¿no? De la gente que, por un lado, defiende un buen ambiente, pero por otro lado, no interviene o no se deja notar en este tipo de emergencias. Siempre Doral presenta circunstancias adversas para la normal y pacífica convivencia. Los temas de Doral críticos cada día aumentan en vez de disminuir. Primero por la gran cantidad de dinero que se utiliza y en otros aspectos porque sin duda alguna la mayoría de los compradores de viviendas en la ciudad de Doral, los vendedores de estas mismas les prometían que la salida de esa planta que se encontraba al nivel de la 97 Avenida con calle 58 del Noroeste, le faltaban pocos días para que el contrato se venciera. Esa planta lleva 25 años viéndola. Quienes han comprado vivienda y al parecer le falta mucho tiempo aún para que el contrato se venza. ¿Engañaron a quién? A quienes compraron, no solamente, engañaron a las familias, a los hijos, a quienes han nacido en la ciudad de Doral, que tienen que vivir sin duda alguna bajo la constante críticas de ver la salud de su familia venirse abajo. Y hay que decir que Doral continúa creciendo como enclave venezolano en el sur de la Florida. Yo creo que es el lugar más denso en términos de residentes venezolanos que hay en el condado. Hay otras zonas también, pero Doral, por supuesto, es la más venezolana de todas las ciudades. Y también están sufriendo las consecuencias de este tipo de cosas. También he notado que hay como una especie para acabar con este tema de Doral, para nuestro medio de comunicación, para estos momentos de conversación, continuar la investigación de qué está pasando en Doral y el deterioro de esa ciudad debe ser una de las metas a seguir, porque yo creo que Doral en muy poco tiempo se va a convertir en un grave problema urbanístico, aparte de que una realmente actitud casi criminal los precios de esas viviendas. Sí, y bueno, para pasar a nuestro siguiente tema, antes de eso, yo quería decir que también hay como una especie de, o sea, hay gente que sigue viniendo a Doral, obviamente, porque sientes una cercanía, digamos, con otros venezolanos, etcétera, sobre todo la gente que está recién llegando, pero a medida que todos estos factores que tú acabas de describir, ¿no? El alto costo de la vida, etcétera, el pago de los impuestos para quienes compran propiedades, el costo de la comida, etcétera, y no necesariamente una gran disposición de trabajo, está provocando que la gente se esté yendo hacia otras partes del estado de la Florida, por ejemplo, Orlando, Tampa, y también para otros estados, como en el caso, por ejemplo, de Georgia, en Atlanta. Hay una comunidad interesante en las afueras de Atlanta, que estamos creciendo mucho. Y bueno, es parte de la dinámica. Pero los vendedores la siguen vendiendo a Ciudad Doral
como la última sector del condado de Dane que aún se pueden construir viviendas. Y eso no es tan cierto. Exacto, de modo que hay controversia. Bueno, quería pasar al siguiente tema, que es todo este tema interesante de la lucha por el candidato republicano para las elecciones del 2024. Ha habido en los últimos días digamos, un enfrentamiento más notable de Donald Trump, por cierto, viviendo aquí básicamente desde su cuartel central en Mar-a-Lago, que queda en el condado de West Palm Beach, a una hora de donde estamos tú y yo en este momento. Y básicamente la pelea que está planteando Trump, que fue el primero de los precandidatos en pronunciarse y decir yo voy a ser candidato, contra la recomendación, por cierto, de muchos de sus correligionarios en el Partido Republicano. El otro que está, digamos, asumiendo, todavía no lo ha dicho formalmente, pero está haciendo eventos nacionales, es el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, que por cierto está a punto de sacar un libro, ¿no? Y lo cual creo que va a ser el momento en que va a anunciarlo. Lo cierto es que lo que yo estoy viendo es cómo el apoyo a Ron DeSantis está removiendo, está sacudiendo las bases del Partido Republicano, sobre todo a nivel de los donantes, ¿no? De los grandes donantes. Ya se ha detectado una cantidad de personas que se han cambiado del bando de Trump, o sea, que fueron grandes donantes a la campaña presidencial de Trump del 2020, que ahora se están convirtiendo en los grandes donantes y están atrayendo más para la precandidatura de Ron DeSantis. En eso ha incidido considerablemente el proceso electoral de mitad del periodo presidencial, porque los candidatos que aprobó Trump no fueron útiles para poder darle la mayoría en el Senado a los candidatos, porque casi todos perdieron. Y esto lo cuentan los políticos. Sí, ha habido, sobre todo en distritos claves, ¿no? Por ejemplo, esta senaduría en Pensilvania que perdió el doctor Oz versus John Fetterman, un hombre que venía de sufrir un ACV, venía de sufrir un accidente cardiovascular y estaba prácticamente en condiciones no óptimas, ¿no? Es más, no se sabe todavía si la persona va o no. Además que tampoco tenía una trayectoria de oro. Ahí perdió el doctor Mehmet Oz, candidato que fue puesto por Trump, impuesto, digamos, y así otros más. Pero lo interesante de todo esto, y es uno de los temas que a mí me llama la atención, porque es el tema de cuánto dinero se ha recogido, ¿no? En el caso de Ron DeSantis rompió el récord en todos los Estados Unidos de haber colectado la mayor cantidad de dinero para una campaña de gobernador para estas elecciones pasadas. Para ser reelecto. Recogió más de $200 millones, ¿no? De los cuales, por cierto, no se lo gastó todo, quedó un remanente en un Cross account. No, en un comité de acción política, lo que se llama un PAC, Political Action Committee, que ronda los $75 millones. O sea que Ron DeSantis comienza, si decidiera, comienza una campaña bien provista, muy por encima, por cierto, de los dineros que recogió Trump y de lo que le queda como remanente, porque a Trump le queda mucho menos de esa cantidad, aunque él está en campaña. Pero hay un tema, la candidatura Trump ha comenzado muy temprano a recaudar fondos, pero eso no significa que Ron DeSantis no le pueda ganar en esta cosa muy importante, porque en las campañas electorales en Estados Unidos, la cantidad de dinero que tú logras recoger, ¿no? Y aquí no solamente son los donantes, porque aquí hay varias maneras de manejar el tema del dinero, ¿no? Uno, a través de los Political Action Committees. Entonces tú puedes donar a un PAC una cantidad, la que tú quieras, millones de dólares, ¿no? Pero esta Political
este PAC no le puede dar el dinero al candidato, sino que él tiene que desarrollar ese PAC su propia campaña, ¿no? Sin tener en cuenta o sin ponerse de acuerdo, porque sería ilegal. Y luego las contribuciones personales aún tienen límites, ¿no? O sea, tú no puedes entregar más de $5,000 al año a un candidato, ¿no? No importa la cantidad de dinero que tú tengas. Tú no puedes ir más allá de esa cantidad de dinero. No Personalmente. Personalmente. Nadie puede, ¿no? Y las compañías tienen o lo mismo o un poco más, no estoy seguro, pero tampoco. O sea, el problema, y esa tiene una razón. La razón es que cuando un candidato recoge dinero, necesita de mucha gente que contribuya, ¿no? O sea, si tú tienes un millonario que da $5,000, tú tienes que tener mucha gente para que la cantidad de dinero recaudado pueda llegar a una cantidad sustancial. Entonces, eso fue lo que logró Ron DeSantis, una gran cantidad de gente abajo de la base del partido que dio dinero, ¿no? A un nivel récord, ¿no? Y se espera que se repita eso mismo si él va a la contienda de la precandidatura republicana. Fíjate bien, para muchos esto es una estrategia del Partido Republicano entre Trump y DeSantis para tratar de concentrar la atención en las actividades de los precandidatos del Partido Republicano, restándole importancia a lo que pudiera ser la precandidatura en los demócratas, esto por la baja aceptación que tiene el gobierno de Joe Biden. Pero si alguno de ustedes tiene dudas de que DeSantis se está lanzando realmente en serio para ser el candidato del Partido Republicano, es las ofertas que le está haciendo al electorado como gobernador, y se compromete en este momento en realizar los siguientes cambios que son significativos en la vida de los ciudadanos del estado de la Florida. Se propone cambiar las siguientes leyes. Perdón, tú estás hablando específicamente en el caso de la política de inmigración de este país si Ron DeSantis gana. Estos son los puntos más resaltantes. Cambiar la política y las leyes en materia de inmigración. ¿Qué significa esto? Convertir en delito grave de tercer grado, transportar. Esto es, en estos momentos se está preparando para poner en marcha estas leyes. O sea, estas son las propuestas de Ron DeSantis para ponerlas en vigencia dentro del estado de la Florida. Dentro del estado de la Florida. Pero se puede dar por descontado que esto pudiera llegar a ser política federal si él llegara a ser presidente. Bueno, yo creo que habría que esperar, porque generalmente muchas veces un candidato no es el mismo cuando llega a ser presidente. No, además que para leyes necesita la aprobación del Congreso, ¿no? Y de otras tendencias, aún dentro del partido. Pero sí, sobre todo en el Senado, que es el gran filtro. Convertir en delito grave de tercer grado, transportar, ocultar o albergar a extranjeros ilegales, y como delito de segundo grado grave sería si la persona transportada es un menor. También elegir que los hospitales recopilen datos sobre la situación migratoria de los pacientes, cosa que hasta este momento no está permitida, y presenten informes sobre los costos asociados a la atención de inmigrantes indocumentados. También se propone requerir a las personas que se registren para votar que marquen una casilla afirmando que son ciudadanos estadounidenses y residentes en el estado de la Florida. Quinto, prohibir que los gobiernos locales expidan carnets de identificación a extranjeros no autorizados, invalidar las licencias de otros estados de los Estados Unidos expedidas a extranjeros no autorizados. En materia de política migratoria, sin duda alguna, lo que me parece a mí es que está tratando de evitar que los que son hoy en día indocumentados tengan la posibilidad de participar en los procesos electorales del país. Bueno, yo quiero hacer un comentario sobre dos de esas medidas. La primera medida, que es castigar, digamos, el ayudar o ocultar o proteger a personas sin estatus, ¿no? Porque una cosa, o sea, tiene que haber un estatus. Hay personas que entran por la frontera
y aplican por un asilo o aplican por un tipo de protección, digamos, que le tenga, pero hay otras que no entran. Esto es referido a los indocumentados. A los indocumentados, no a las personas que ya tienen un estatus No, o que tienen no. asilo, que No. tienen refugio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero Califica de lo ilegales, interesante de eso indocumentados. es que esto es una respuesta a lugares como en California, por ejemplo, que hay lo que llaman ciudades o estados santuarios, que quiere decir que se permiten el flujo libre de indocumentados sin que la autoridad regional le exija ningún tipo de estatus. Eso por un lado. Sin que les prohíba nada. Sin que les prohíba nada. Pero me parece interesante el tema de las licencias, porque hay varios estados, entre ellos California y Nueva York, por ejemplo, que autorizan la entrega de licencias a personas que no tienen ningún tipo de estatus, o sea, que ni siquiera están en un proceso, ya sea de asilo o ya sea de bajo cualquiera de las figuras permitidas actualmente por la ley migratoria, y estas personas terminan, y esto es un tema que ha sido ampliamente debatido y criticado, estas personas terminan utilizando la licencia para ejercer el voto, ¿no? En, otra vez, estados como California, Nueva York, donde el único requisito es que tú presentes un documento cualquiera de identidad, ¿no? Sin verificar si ese documento fue emitido o no emitido, y luego no te exigen ningún tipo de estatus. De acuerdo a la Constitución, tú debes ser un ciudadano para poder ejercer derecho al voto. En el caso de la Florida, por ejemplo, tú tienes que sacar una tarjeta de votación, por lo menos en el condado donde tú y yo vivimos, una tarjeta de votación para la cual tú tienes que saber, tú tienes que probar que tú eres un ciudadano, ¿no? Y entonces cuando tú vas a votar, presentas ese carnet de votación. Junto con tu identificación. Junto con tu licencia, ¿no? Que es, que es el documento que, aunque puedas presentar pasaporte también, ¿no? Sí. Y entonces se verifica que tú eres una persona autorizada para votar, ¿no? Inmediatamente. En Nueva York no ocurre así. En Nueva York cualquier persona con un solo documento, puede ser hasta falso, nadie se va a preocupar de investigar si es o no. Ha habido muchas denuncias en esa dirección, ¿no? Entonces ha habido, increíblemente, el voto inmigrante de inmigrantes ilegales votando por, obviamente, el gobierno que les está abriendo la puerta, pero una cosa totalmente ilegal, ¿no? Y esto puede tener una consecuencia, estas propuestas de Ron DeSantis. Por cierto, este tipo digamos, de problemas con el flujo migratorio ha provocado una cantidad de efectos interesantes, Manuel. Por ejemplo, hay un condado en el sur de Texas, ¿no? Que se llama el condado del Valle del Río Grande, que es el condado que está pegado a una parte de México, que es la parte de Texas que está más pegado a México, donde durante más de 100 años, Manuel, los candidatos que siempre ganaban allí, los representantes, los congresistas, eran de tendencia demócrata. Más de 100 años, ¿no? Hasta que entonces ocurrió un cambio dramático, primero durante Trump. Trump o sea, había una proporción de 70-30, ¿no? 70 demócratas, 30 republicanos, pero el flujo migratorio, ¿no? Y sobre todo las cargas económicas que han implicado para esas localidades, ha llevado esto a una proporción ya que va por 57-43, ¿no? A partir de los demócratas. Y por primera vez el año pasado se eligió la representante, por cierto, una mexicana-americana, ganó el Partido Republicano por primera vez en más de 100 años, la posición que antes era de los demócratas, ¿no? Les está pesando el bolsillo a les está pesando políticamente, electoralmente, todo este tema de política abierta. Y la gente está en contra por varias razones. Uno, por el tema de los recursos, o sea, se está atendiendo esa crisis migratoria utilizando los recursos que yo estoy pagando y me están aumentando a mí, y mi calidad de vida se está reduciendo. La calidad de vida. Y la violencia, etcétera, asociada. Hay algún tipo de violencia que lamentablemente se ha incrementado. Y por otro lado, el tema de que como son hispanos, la mayoría de la gente que vive allí, tienen una gran valoración por cosas como la familia, las tradiciones, la parte religiosa,
¿no? Que son valores básicamente conservadores, valores republicanos. Contrario a los grupos estos contrario a las alas liberales extremas, en algunos casos, del Partido Demócrata. Y esto ha sido un cambio que ha generado una gran, como consecuencia de la política de fronteras abiertas de la administración Biden. Yo me imagino que estamos cercanos ya a los últimos minutos. Yo quisiera aprovechar para realmente manifestar nuestro total y absoluto rechazo por la muerte en la ciudad de Orlando de un colega, de un periodista y su niña, que murieron por unas circunstancias totalmente ajenas a ellos. Estas víctimas son Dylan León, reportero de 24 años, y su hija Natacha, quien estaban normalmente residentes en la ciudad de Teton Mayor. Ahí hubo una circunstancia extraña que lamentablemente él no estaba en el ejercicio de su profesión en ese momento, pero los periodistas siempre estamos al mando de la verdad y en cualquier momento se presenta un hecho que sea digno de ser referido y comprobado, y lamentablemente suceden estos hechos. Pasa los restos de nuestro querido amigo. Bueno, llegamos al fin de nuestro espacio. ¿Qué pasa, Miami? Manuel, gracias por estar aquí. Y bueno, será hasta una próxima oportunidad. Bien, estimados amigos, hasta entonces y muy buenos días.